En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendar esta enseñanza en las manos de nuestra Madre, Santa María, la esposa del Espíritu Santo, para que sea ella quien guíe esta enseñanza y que también toque los corazones de cada uno de nosotros para estar abiertos también al Santo Espíritu de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos con Marino Restrepo, él es colombiano, hace muchos años ya que nos conocemos. Él tiene un testimonio maravilloso de conversión y todo lo que el Señor hizo también en el corazón y en la vida de él. Entonces, ahora nos va a dar una enseñanza. Estemos también atentos, le damos la bienvenida a él, aunque él nos debe dar la bienvenida a nosotros, porque nosotros hemos llegado últimos a Medjugorje, pero igual le damos la bienvenida con un caluroso aplauso. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Pues le doy gracias a Dios por la bendición, el honor y la gracia de estar con ustedes, porque pues compartir los misterios de nuestra fe es una bendición, es una gracia, especialmente en un lugar como Medjugorje. Con el Padre Miguel también, como ha dicho, pues somos amigos hace mucho tiempo y hemos compartido mucho, así de que el que me ha invitado hoy a compartir con ustedes, que son un grupo de peregrinos del Perú, ¿son todos? Y que pues viven esta experiencia de Medjugorje, seguramente algunos de ustedes por primera vez y otros no, pero de todas maneras cada que uno viene a Medjugorje encuentra que el llamado es continuo, ¿no? Es un llamado de la Virgen María. Yo llamo a Medjugorje una oficina del cielo, ¿no? Porque aquí llega uno a un lugar que ha sido tocado por el cielo. Es como las apariciones de la Virgen, como Fátima, Lourdes, Medjugorje y otras, Noc, Guadalupe, son lugares donde descendió del cielo una gracia. Por lo tanto hay una luz en ese lugar que nunca se va allá. Mucha gente que viene a estos lugares no sabe qué le pasa porque no vive una experiencia sobrenatural especial, porque las cosas del Espíritu no necesariamente son extraordinarias para la razón humana. Entonces uno no se da cuenta qué es lo que le pasa, pero a todos nos pasa. Nadie vuelve a ser la misma persona después de que pasa bajo la luz de una aparición como esta, porque esto está transformado. Es como un pedazo de cielo aquí en la tierra, y cuando uno está desplazándose por este pueblo por todos lados, la montaña de la aparición, el Via Crucis, la parroquia con sus actividades, y cuando usted camina, usted siente ese don de la paz. Todo el mundo lo siente, ¿no? Es una paz que no la encuentra en cualquier parte, en ninguna parte. Y por lo tanto es una oportunidad para concientizarse. Hay mucha iluminación de conciencia en Medjugorje, porque hay una paz que normalmente no se tiene en el mundo. Entonces uno puede adentrarse en la conciencia y tomar reflexiones que normalmente no tomaría. Voy a comenzar con una lectura de la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, desde el versículo 2. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios, porque tanto tú como Él condenan a los demás. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece
y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal, en primer lugar para el judío y también para el griego. La gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien, en primer lugar para el judío y también para el griego, porque Dios no hace distinción de personas. Quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley, y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará a su propia razón. El día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo, es lo que dice mi evangelio. Porque imagina lo siguiente: tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar según las circunstancias. Tú te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a los pequeños y posees en la ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella, de tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la Escritura: ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues pienso que hay algo importante que nosotros debemos tener muy claro, y es que cuando Dios nos abre la puerta para ver un poco más de nuestra fe, de los misterios de nuestra fe, eso quiere decir que tenemos más responsabilidad con Él, porque al que más se le da, más se le exige. Es fácil uno entrar en este tipo de actividades como una peregrinación a Medjugorje. Normalmente puede ser que el impulso que uno lleva es a ver qué consigo, a ver qué me dan, a ver si recibo una bendición, a ver si veo algo, a ver si pasa algo. Esa podría ser como una intención normal de una persona que está bautizada, que tiene esos impulsos. Pero lo que el Espíritu Santo nos está mostrando y nos pide no es la novelería, no es los deseos que tenga uno sobre todas esas manifestaciones. Como dice por ahí la palabra, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, pero nosotros buscamos un Cristo crucificado. ¿Qué quiere decir? Nosotros no estamos detrás de señales y prodigios y milagros. Estamos detrás de una conversión sincera del corazón. Por eso, si nosotros queremos alegrar a la Virgen, Reina de la Paz en Medjugorje, la alegría más grande que le podemos dar es que nos concienticemos de quiénes somos en este momento que llegamos acá, a Medjugorje. ¿En qué estado nos encontramos? ¿Cómo está nuestro corazón? Y eso es lo importante, que uno se mire, porque precisamente ese don del que hablaba yo, de la paz que hay en Medjugorje, es un don que nos da la oportunidad de adentrarnos hasta donde no nos hemos podido adentrar por el bullicio que hay en el mundo donde vivimos normalmente, todos nosotros. El mundo es un mundo lleno de bulla, de ruido.
y no da espacio para pensar, para concientizarse, y uno la religión la tiene como casi como algo que uno hace para calmarse, para apacientar la conciencia, pero no para cambiar el corazón. Entonces, estas oportunidades que Dios nos da, sin importar cuál fue la intención que usted tenía cuando se vino para acá, pero Dios tiene su plan con cada alma. Si Él permitió que usted viniera acá, que es un lugar de bendiciones, es porque Él quiere que usted haga algo. San Pablo dice en algún lugar que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Mucha gente anda muy preocupada buscando la voluntad de Dios. Y yo siempre les digo, ojo con esa tentación. Es lo más común que el diablo hace con el creyente, ponerlo a buscar la voluntad de Dios, a ver qué es lo que Dios quiere. Y así se pasan años, mirando a ver qué es lo que Dios quiere. Y resulta que esa es una pérdida de tiempo, porque Dios quiere que vayamos al cielo. Eso es lo que Él quiere, nada más, porque Él nos quiere salvar. Y por eso nos mandó a Jesucristo, para que nosotros saliéramos de acá, porque esa es otra cosa. Tenemos que acordarnos que estamos desterrados, que este no es el paraíso, a pesar de que parece, ¿no? Porque la creación es tan extraordinaria, es un milagro tan grande, que nos cuesta pensar que esta creación que conocemos, donde nacimos, donde vivimos, está caída. Es muy difícil entender eso, pero está caída. Por eso San Pablo dice, la creación entera se revuelca en dolores de parto, esperando su libertad. Así lo describe San Pablo. Porque por esa razón hay tantas cosas en la tierra, tragedias naturales, eventos que están como acomodándose todavía, no están en paz. Hasta que no termine la muerte, hasta que no termine este reino del demonio, del pecado, que es con la segunda venida de Jesús. Hasta ahí llega, ¿no? El día que regrese Jesús se acaba el reino de la muerte para siempre. El mal será separado hacia las tinieblas y los que seguimos a Jesucristo y somos fieles a Él, ascenderemos a la nueva Jerusalén que desciende, según San Juan en el libro del Apocalipsis nos lo describe como una novia engalanada que desciende con los nuevos cielos y la nueva tierra. Son cosas muy difíciles de aceptar racionalmente porque es muy grande para nosotros. Pero lo que sí debemos entender es que la voluntad de Dios es nuestra santidad, nuestra santificación. Dios no quiere nada más de usted. Yo siempre digo a la gente todo el tiempo, mire, al Señor no le importa que usted sea torero, bombero, carpintero, lo que usted quiera hacer. Pero allí donde usted esté haciendo lo que usted quiere hacer, se debe santificar. Es todo lo que Él pide, nada más. Porque al Señor no le importa lo que usted decida. Sí, hay vocaciones extraordinarias, como el sacerdocio, la vida religiosa, el matrimonio, la vida consagrada, misionera, son llamados extraordinarios. Muchos de ellos por medio de una revelación, otros por medio de un fuego. Porque yo siempre digo, usted quiere saber qué vocación tiene, siga el fuego. La vocación es un incendio, no es una idea, no es un deseo, no es una inclinación, no es que, no. Es algo tan grande que se lo lleva a uno en llamas. O sea, por eso, cuando usted quiere discernir una vocación, está usted incendiado, usted está en llamas, usted sabe que no puede hacer nada más que eso, porque eso lo quemó, lo incendió, se lo llevó. Esa es la vocación. Por eso, cuando a mí me consultan los jóvenes que están de novios para casarse, yo siempre les digo, miren, de la única manera que ustedes saben si están el uno para el otro y si tienen esa vocación matrimonial para toda la vida, es si este amor los tiene en llamas, encendido, pero no en la carne, no por las pasiones de la carne, porque cuando una pareja de novios comienza a faltar en la pureza y ya entran en la impureza, ya dañaron todo, porque ya no hay discernimiento. Ya, si se casan, lo más seguro es que se separan, pero si la pareja vive en castidad
viven unidos a Dios y en obediencia, entonces lo más seguro es que si ese fuego del matrimonio, de la vocación matrimonial, se enciende entre ellos, se enciende para toda la vida, porque es una vocación, porque es algo que nació con bendición, que es un llamado de Dios, porque la procreación es un llamado a la vida que solo la da Dios y por lo tanto solo viene de Dios. Hay personas que entran al sacerdocio en el celibato y monjas que entran en la castidad y que Dios los separó de la procreación porque les dio otro nivel de vida que es las almas únicamente, ¿no? Entonces son aquellos que cuidan de las almas y no están en la procreación, pero son seres separados para eso en particular, separados. Y Dios es el único que hace eso. Cuando nosotros leemos la acción del Espíritu Santo que describe Jesús mismo antes de enviar el Paráclito y que le explicaba a los apóstoles, tengo que enviarles el Paráclito. Él los guiará todos los días de su vida. Él les dirá lo que tienen que hacer. Él los llevará donde tienen que ir. Él les dará fortaleza. Él les dará todo lo que necesitan para lograr la misión para la cual nacieron. Es el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y para que nosotros estemos seguros de que esa realidad espiritual anunciada por Jesús se cumpla en nuestra vida, no hay sino una sola condición, que es la condición para todo bien: serle fieles a Dios. ¿Y cómo le somos fieles a Dios? Nosotros somos criaturas imperfectas, pecadoras, mortales. Por lo tanto, la tendencia que tenemos nosotros natural, humana, no es necesariamente a vivir en obediencia. Al contrario, muy fácilmente nuestras tendencias son a la desobediencia. No necesariamente podemos decir con eso que nosotros somos malos, ¿no? Porque precisamente esto era algo que existía muchos años atrás, con algunos movimientos que habían de sectas y ideologías y situaciones que ha habido la iglesia en las cuales culpaban la carne como si fuera mala, ¿no? Resulta que no, Dios todo lo ha hecho bueno, pero como dice San Pablo, en nosotros hay una mancha que nos inclina a pecar. Esa mancha no es nosotros, pero está en nosotros. Esa mancha se nos ha dado por el pecado original. Por eso, por el bautismo, Jesús nos ha redimido de esa mancha que representa la muerte porque es el pecado. Y nos da, a pesar de la mancha, nos da la fortaleza, la claridad, el discernimiento para no dejar que esa mancha nos domine. O sea que la mancha, estando ahí hasta el momento de la muerte porque está en esta carne, nosotros le podemos poner riendas y llevarla en obediencia al Espíritu. Como dice San Pablo también, la carne tiende hacia el pecado, pero el Espíritu tiende hacia Dios. Y parece que el uno luchara contra el otro. Pero precisamente la vida de oración, la vida sacramental, que es uno vivir pendiente de recibir la comunión lo más pronto posible, lo más frecuente posible, tener un corazón noble que tiene un espíritu de servicio, un espíritu incondicional de servicio, que uno sirve sin interés a todos, que ama la iglesia, que la defiende, que defiende su fe, que vive pendiente de estar vigilando el corazón, los sentimientos, las pasiones, las tendencias, vigilándolas para que siempre estén en un rumbo adecuado hacia el norte de Dios, guiando esa dirección con esas manos en el timón de la moral, de los valores, de la obediencia, y en esa forma navegamos hacia Dios como hijos de Dios. Teniendo eso claro, mantenemos las riendas puestas sobre la carne rebelde. Y todos nosotros somos testigos, como dice el mismo San Pablo, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo.
No todo el tiempo pasa eso, pero es muy común que nos pase, ¿no? Que no queremos hacer algo y lo terminamos haciendo, ¿no? Y ya, vamos, la confesión, qué don tan maravilloso. Ustedes se dan cuenta que Jesús, cuando resucita, dentro de todas las cosas que hizo dos inmediatamente. Una fue confirmar su verdadera presencia en el pan con los discípulos de Maús, que no lo vieron hasta que no se sentó en la mesa con ellos y partió el pan. Antes no sabían que era Él el que les hablaba por el camino, aunque sentían el fuego en el corazón, pero fue hasta que partió el pan. Entonces confirmó su presencia real en el pan. Luego, parece que al mismo tiempo se le estaba apareciendo a los apóstoles en Jerusalén, que estaban bajo llave allá, escondidos de miedo de los judíos, y instituyó el sacramento de la confesión. Les dio el poder para perdonar o retener pecados. Desen cuenta que esos dos sacramentos están muy claros ahí, la Eucaristía y la confesión. Él ya había instituido la Eucaristía en la última cena, pero en esa cena con los discípulos de Maús les da la evidencia de que está vivo en el pan. Y luego, al aparecerse a los apóstoles en Jerusalén, les da ese poder de perdonar o retener pecados. ¿Y qué es esto? Él está preparando la iglesia porque la va a enviar. Ya pronto, cuando Él asciende al cielo, 40 días después, envía el Paráclito 9 días después de su ascensión y comienza la iglesia militante con el don del Espíritu Santo, que ya están en el fuego. Porque hay algo importante que debemos entender para que lo tengamos como ejemplo. Si ustedes leen la historia sagrada, saben, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, al leer, ustedes se dan cuenta que los apóstoles, antes de que recibieran el Espíritu Santo, estaban escondidos y con miedo, a pesar de que Jesús había resucitado. Y se les apareció muchas veces, y comía con ellos, y hizo muchos milagros, y sin embargo no tenían la fuerza de ir a ninguna parte en la Judea a contarle a la gente que Jesús había resucitado. Semejante milagro tan grande, y no tenían la fuerza. Y estos son los apóstoles que habían visto los prodigios, los milagros más grandes de todos. Pero dense en cuenta la acción del Espíritu Santo. Una vez que recibieron el Espíritu Santo, miren que nadie le dijo a San Pedro que fuera al balcón a hablar cuando llegó Pentecostés. El Espíritu lo empujó, ese viento lo empujó al balcón y él comenzó a hablar. Y todo el mundo le entendía en todos los idiomas. Dense en cuenta que ahí fue cuando el Espíritu Santo confirma a Pedro como cabeza de la iglesia, y luego los apóstoles se van por toda la Judea a partir de ese día a proclamar a un Jesús resucitado, sin miedo. Esos judíos a quien ellos temían porque habían crucificado a Jesús, ahora le tenían miedo a los apóstoles, porque no sabían estos hombres de dónde habían sacado esa fortaleza y esa sabiduría. Si eran gente sin estudio, pescadores, gente humilde, sencilla, no tenían por qué saber tanto. Y eso los asustó muchísimo. Y ya vienen los prodigios, los milagros, todo lo que viene con el Espíritu Santo. Pero la pregunta nuestra hoy es esta: ¿han cambiado las cosas? ¿Acaso el Espíritu Santo ya no se manifiesta igual? ¿Por qué el principio de la iglesia tenía señales tan extraordinarias y hoy escasamente las vemos? Lo que sucede es que en el curso del peregrinar del pueblo de Dios hacia el final, hacia el regreso del Señor, la segunda venida, hay batallas espirituales muy grandes con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está enfrentado al enemigo del alma, que es el que reina en este mundo. Y la iglesia pasa por ciclos. Ustedes leen la historia sagrada de estos 2000 años y se darán cuenta que hay momentos en que la iglesia casi desaparece.
pero nunca han podido destruirla, porque la promesa de Jesús es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y es el Evangelio, o sea, por lo tanto es la verdad, nadie la podrá destruir. San Juan Pablo II, cuando le preguntaban si estaba preocupado porque había mucha gente que se iba de la iglesia, y él dijo: ¿de qué nos vamos a preocupar si comenzamos con 12? ¿No? Y esa es la respuesta más linda que yo he oído. Pues sí, ¿de qué nos preocupamos si comenzamos con 12, ¿no? Y ni siquiera 12, comenzamos con 11, porque uno falló y lo reemplazaron. Entonces, dense en cuenta que nosotros tenemos una bendición muy grande, y es que somos hijos de la iglesia de Dios. Que no hay ninguna duda, si no ya lo hubieran destruido. Dentro del misterio de la historia sagrada existen los hijos de la esclava, de Agar, también descendientes de Abraham, que son los hijos de Ismael, que es el hijo de Agar, de la esclava. El ángel le dijo a la esclava: tu hijo tendrá una descendencia incontable, será como un potro salvaje, él contra todos, todos contra él. Ahí está muy claro lo que es el Islam, ¿no? Pero también está muy claro que Dios tiene un plan con esa gente, ¿no? Y son muchos, muchísimos, como el ángel le dijo a la esclava. Entonces, dentro de este misterio de la vida terrenal que nosotros vivimos, tenemos que entender que Dios nos ha hecho a nosotros parte de una misión muy grande. La misión que es llevarle almas a Dios. Esa es nuestra misión. La primera alma, la nuestra, y la otra, las demás. Mucha gente piensa que su vida es insignificante, ¿no? Y por eso el diablo los puede tentar, porque quiere hacerla más grande, más importante. Pero resulta que nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y la mayor misión que tenemos nosotros es la Eucaristía. Cuando nosotros somos fieles a Dios y entendemos nuestra misión eucarística, cada que comulgamos, el Señor está rescatando almas de la perdición eterna. Cuando comulgamos, siempre hay gente agonizando en ese mismo momento, y el Señor, con esa comunión nuestra, rescata almas. Por eso el tesoro más grande que nos llevamos cuando morimos son las almas que Jesús pudo rescatar con nuestra comunión. Así de que uno nunca puede decir que la vida de uno es insignificante y quedar inquieto a veces que tengo que hacer más, que qué es lo que tengo que hacer, cuando ya tiene la misión. La misión es la Eucaristía, es la más importante. Miren ustedes una monja de clausura. Esa monja no va a ninguna parte. Está ahí. Es más, cuando usted va a un convento de clarisas, en la puerta dice que entras por esta puerta y ya no sales, ¿no? Nunca más. Se sale al cementerio, y muchas la entierran ahí mismo en el convento, ni siquiera van al cementerio. Entonces, la respuesta a eso es que esa monja, desde ese convento, en su soledad, en la renuncia al mundo, el Señor hace maravillas en el mundo entero a través de esa monja, ¿no? Lo mismo usted en su casa, una madre de familia, un padre de familia, un hijo que es católico, que es fiel, que se prepara para comulgar bien, que es de oración, que es de caridad, de un corazón caritativo. Esa persona es un instrumento muy valioso de Dios. Porque mire, usted puede estar donde su dentista esperando a que la atiendan, y ahí hay personas sentadas. El solo hecho de usted estar ahí en silencio, sin necesidad de hablar con nadie, ya está bendiciendo a toda esa gente, porque usted es un instrumento de Dios, por donde pasa. Usted está en un centro comercial lleno de gente, nadie lo conoce, usted no conoce a nadie, no va a hablar con nadie, usted está bendiciendo todo ese lugar, con su presencia. Miren ustedes algo particular sobre eso. En el principio de la iglesia, cuando ya Pentecostés sucede y los apóstoles se dedican a predicar, ustedes saben que ellos caminaban todos los días hacia el templo de Jerusalén a predicar. Pero antes de eso decían que partían el pan, o sea, celebraban la Eucaristía.
en la casa donde estaban. Cuando caminaban hacia el templo de Jerusalén, la gente sabía por dónde iban a caminar los apóstoles. Entonces sentaban en las aceras la gente enferma, los posesos, toda la gente que necesitaba ayuda la sentaban. Y no le pedían a los apóstoles ya que impusieran manos en ellos, nada. Porque sabían que con solo pasar se sanaban. Con solo pasar ellos se sanaban los enfermos. Y esto es una muestra de lo que yo estoy diciendo. Nosotros llevamos el tesoro. Así de que usted no piense que tiene que ir a ninguna parte. Usted ya está donde debe estar. Usted está en la Eucaristía. Ahí es, ese es su sitio. Y esa es su misión. La Eucaristía, esa es su misión. La misión apostólica nuestra es alimentar a las almas, llevarle almas a Dios a través del amor de Dios que se manifiesta en la Eucaristía. Pero para eso debemos tener una conciencia de la necesidad que hay de preparar nuestro corazón bien. Miren que Medjugorje es conocido como el confesionario del mundo. Así lo llaman mucha gente. La razón ustedes la han visto. Allí hay un nivel de confesiones que lo hay en muy pocos lugares. Y esto es una muestra de lo que la Virgen ha querido, porque todo lo que sucede en la parroquia, cuando empieza el programa de la parroquia todos los días, lo pidió la Virgen. Y los franciscanos acá han sido totalmente fieles a ese llamado de la Virgen. Ustedes se dan cuenta que al terminar la Eucaristía, inmediatamente el sacerdote celebrante comienza a rezar la oración por la paz y por los sacerdotes, que es algo que la Virgen pidió. Ellos siempre, sin falta, lo hacen, ¿no? Y todo lo pidió la Virgen. Entonces, de lo más importante que pidió fue la confesión, la preparación estricta para comulgar. Y obviamente la misa, la Eucaristía. Pero en sí, lo que debemos tener claro nosotros es la necesidad de estar muy preparados para comulgar, de tener un corazón verdaderamente preparado. Y un corazón preparado es un corazón contrito, humillado, como dice la palabra de Dios. Ustedes saben que nuestra iglesia posee muchísimos carismas y los hay por miles. Y no es fácil para un católico que se ha alejado de Dios y regresa a la iglesia, él saber cómo caminar con la fe, porque hay mucha información, mucha gente hablando, y muchos son sacerdotes, obispos, de toda clase de laicos, hablando, ¿no? Hablando por las redes. Entonces, cuando una persona no tiene claro su camino de fe, puede ser engañada, confundida en una forma muy fácil, ¿no? Y terminan siguiendo muchas cosas religiosas. Yo digo siempre, ojo con la religión, me refiero a esto. No se trata de que nosotros entremos en toda clase de misticismo y fanatismo, ¿no? De pensar que para poder tener una bendición de Dios yo me tengo que arrodillar en piedras por 30 días, ¿no? O que tengo que hacer un ayuno de 120 días, o que tengo que hacer esto y aquello, toda clase de holocaustos, sacrificios, mortificaciones. La penitencia, el ayuno, la mortificación, todos los sacrificios que hacemos son buenos y Dios los pide. La Virgen de Medjugorje pide que nosotros ayunemos miércoles y viernes cuando tenemos salud para eso, ¿no? Y depende de su edad y todo. Pero lo pide para que fortalezcamos el espíritu sobre la carne, lo que hablaba yo antes, ponerle riendas al animal, ¿no? Pero todo esto que es parte de una religión nuestra, tenemos que cuidarnos para no exagerar, no meternos en cosas fanáticas, en cosas exageradas, en religiosidad, ¿no? Sino mantener un catolicismo coherente, que es el catolicismo de yo vivo una vida de sacramentos, yo voy a misa, cumplo con la ley de precepto de la iglesia, yo soy una persona de oración diaria. Nosotros sabemos que la amistad con la Virgen María es vital e importante, porque Dios Padre le ha dado a la Virgen María
las armas más poderosas contra el diablo. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios necesitamos unirnos a María para que con ella podamos combatir al demonio, sobre todo el que nos ataca a nosotros primero y el que ataca a todo el que Dios nos trae, para que nosotros le demos luz. Y el rosario obviamente se convierte en un arma poderosa, igual que todas las devociones que tenemos alrededor de la Virgen, como la consagración a María, las novenas que hacemos por nuestras intenciones, pero todo esto se debe dar con coherencia, con sobriedad, con salud espiritual, o sea, sin tonterías de volvernos fanáticos, de pensar que si yo voy a misa todos los días y un día no puedo ir, que ya pequé, que ya hice algo malo, quedar culpable. Hay gente que vive así, porque se van fanatizando, se van volviendo, si no les dan la Eucaristía arrodillados, no reciben la Eucaristía, porque piensan que es pecado recibirla de pie, o quién sabe cómo. Y resulta que todo eso tenemos que tener mucho cuidado, porque por ahí se entra el diablo, ¿no? Tenemos que saber que la iglesia tiene sus reglas, ¿no? Hay disciplina litúrgica. Y si usted lee bien la disciplina litúrgica, se dará cuenta qué es lo que la iglesia autoriza de cómo tratar la Eucaristía, para no dejarse enredar de que fue que la Virgen le dijo a fulanito que si no la recibía así se le quemaba la carne, ¿no? O quién sabe qué, porque hay tanta gente loca por ahí. Pero uno no puede dejarse engañar de tantas voces. Yo digo, yo personalmente vivo un catolicismo muy sencillo. Yo soy de misa, de rosario, de oración diaria, todo lo que puedo, todo el tiempo que puedo, de caridad, tratando de ser bueno con la gente, servir a todo el que pueda y buscar cómo estar vigilando mi corazón para estar cambiando todo lo malo que hay en mí y todo lo malo que me llega, porque nosotros somos como un aeropuerto, allá aterrizan el bien y el mal. Y le toca a uno constantemente estar en una batalla, sacando lo malo, dejando lo bueno. Esto es todos los días hasta que muramos. Entonces, pues yo diría que hay que pedirle a Dios la bendición de que estando aquí en Medjugorje en esta peregrinación, nosotros podamos recibir lo más importante de todo, que es volvernos pequeños, sencillos, pequeñitos. Que no pensemos que hay algo que no estamos haciendo, que hay algo que esa ansiedad que viene del demonio, eso no viene de nadie más, porque nosotros ya tenemos lo que tenemos que hacer. La Eucaristía, el Señor ya nos dio la fe católica, ya nos llamó, somos misioneros de la Eucaristía. No se dejen engañar, no hay nada más que buscar. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Dense en cuenta todo lo que hacían los apóstoles al principio de la iglesia, solo con ser lo que eran, solo con ser eso, no hacían nada más. Y a través de ellos sucedían toda clase de prodigios y milagros sin que ellos lo buscaran. Ellos no lo buscaban, es que sucedía. Y así es como debemos tener eso claro nosotros, de que no se trata de ir a ningún lado a buscar nada, porque ya todo nos lo dieron. Que ahí es donde está el peligro. Cuando usted anda buscando por ahí, encuentra lo que no necesitaba encontrar. Y seguramente se va por donde no debe. Por muy bueno que parezca. Miren que hay un ejemplo clásico sobre esto. Hay personas que se dedican a ayudar a la parroquia, ¿no? Pero tienen en la casa hijos y marido. Y resulta que se dedican tanto a ayudar a la parroquia que abandonan su familia. ¿Y qué pasa? Toda su familia se va contra la iglesia y pierden la fe, porque ésta se volvió tan fanática que ya no atiende a su familia y los acusa de no acompañarla a ella a la iglesia. Entonces terminan todos yéndose de la iglesia y esa persona cae en ese error. Es muy común un error así, pensar que porque estamos haciendo cosas buenas, todo lo que estamos haciendo es bueno, y eso no es verdad. La palabra de Dios dice, haz el bien sin perjudicarte. ¿Sí? Uno tiene que ser coherente en eso. Voy a leerles a ustedes de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice así: de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y del hermano Timoteo,
a los santos y creyentes que viven en Colosas, verdaderos hermanos míos en Cristo, reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre. En todo momento oramos por ustedes y damos gracias a Dios Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por lo que hemos sabido de su fe en Cristo Jesús y de su caridad para con todos los santos, pues están esperando la herencia que les está reservada en el cielo y que conocieron por la palabra de la verdad, el Evangelio. Ya está entre ustedes, y lo mismo que va creciendo y dando frutos por todas partes en el mundo, también lo hace entre ustedes desde aquel día en que recibieron y conocieron el don de Dios en toda su verdad. Se lo enseñó Epafras, compañero nuestro, muy querido en el servicio de Cristo, y para ustedes, fiel ministro de Cristo, quien también ha venido a recordarme el cariño que me tienen en el Espíritu. Por eso, tampoco nosotros hemos cesado de rezar por ustedes desde el día en que recibimos las noticias, y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad, mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual, que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos, porque Él es bueno y misericordioso, nos ama y solo nos quiere en casa, nos quiere salvar. Ojalá que todos nosotros logremos eso y nos podamos encontrar un día con Él en la casa celestial, y que Medjugorje sea ese paso, ¿no?, importante para acercarnos más al vientre de la luz, hacia adentro, que sea caminar hacia adentro, porque obviamente que en el mundo caminamos hacia afuera, pero cuando nos adentramos en el Espíritu sentimos que estamos entrando en un vientre, en el vientre de la luz, y Medjugorje es esto también, un vientre de la luz, porque aquí descendió la luz que viene desde arriba. Amén. ¿Alguna pregunta?